vamos a hablar sobre el funcionamiento del acceso de memoria directo. El mecanismo de acceso directo a memoria, o DMA, es bastante complejo en sus detalles y por supuesto el movimiento de grandes volúmenes de datos entre memoria y un dispositivo requiere cierta intervención del procesador. Este movimiento se hace a ráfagas y cada transferencia se inicia con una interrupción que obliga al procesador a suspender su tarea para permitir un nuevo intercambio o proceso. Funcionamiento de los circuitos integrados digitales. Las funciones digitales esenciales de todos los circuitos integrados digitales son iguales e independientemente de la familia de que se trate. Una puerta OR, un flip-flop o un registro de desplazamiento funcionan exactamente de la misma forma tanto si el circuito integrado pertenece a la familia SL o se ha empleado tecnología CMOS en su fabricación. Funcionamiento del transistor bipolar. En una configuración normal, la unión emisor-base se polariza en directa y la unión base-colector en inversa. Debido a la agitación térmica, los portadores de carga del emisor pueden atravesar la barrera de potencial emisor-base y llegar a la base. A su vez, prácticamente todos los portadores que llegaron son impulsados por el campo eléctrico que existe entre la base y el colector. Un transistor NPN puede ser considerado como dos diodos con la región del ánodo compartida. En una operación típica, la juntura base-emisor está polarizada en directa y la juntura base-colector está polarizada en inversa. Por ejemplo, cuando una tensión positiva es aplicada en la juntura base-emisor, el equilibrio entre los portadores generados térmicamente y el campo eléctrico repelente de la región agotada se desbalancea, permitiendo a los electrones excitados térmicamente inyectarse en la región de la base. Estos electrones vagan a través de la base, desde la región de alta concentración cercana al emisor hasta la región de baja concentración cercana al colector. Estos electrones de la base son llamados portadores minoritarios debido a que la base está dopada por un material P, los cuales generan hoyos como portadores mayoritarios en la base. Funcionamiento de lógica de inyección integrada. La figura A que se muestra a continuación muestra un circuito básico. Utiliza transistores NPN y PNP con áreas comunes. El área base del transistor NPN y el área del colector del transistor PNP también funciona como área base del transistor NPN. El transistor PNP actúa como inyector proporcionando una fuente de energía al circuito. El transistor NPN con sus colectores múltiples actúa como inversor. Funcionamiento de la lógica de inyección integrada. En la figura B se muestra el diseño de un circuito NAND. Nótese que los circuitos están directamente acoplados unos a otros y que la lógica de inyección integrada elimina la necesidad de contar con resistencias en el diseño de las compuertas, con lo que se ahorra tanto en estado real como en energía. La operación a bajo voltaje resulta en velocidades de operación muy favorables. Lógica de emisor acoplado. Su funcionamiento se basa en un par diferencial Q1, Q2, Q3, en el que una rama se conecta a una tensión de referencia, que determina el umbral alto o bajo, y la otra rama con N transistores en paralelo a las N entradas. Del diferencial se pueden obtener simultáneamente dos salidas con salidas y la salida negada y muy bajo jitter entre ellas. Estas salidas se llevan finalmente a sendos seguidores de emisor para proporcionar ganancia en corriente y el fan out adecuado, que en muchos casos pueden alimentar líneas de 50 ohmios directamente. MOS, funcionamiento. Su funcionamiento se hace crecer una capa de óxido. Los elementos se contactan con dos terminales metálicas llamadas sustrato y compuerta.
Esta se compara con un condensador de placas paralelas en donde se reemplaza el dieléctrico por un material semiconductor y una capa de óxido. De otra familia de MOS tenemos PMOS. Su funcionamiento al aplicar un potencial de compuertas positivo, los electrones presentes en el sustrato, o sea, portadores minoritarios de estos, son atraídos hacia la capa de óxido de compuerta. Al mismo tiempo, los huecos son repelidos de la capa de óxido de compuerta debido a que el potencial positivo los aleja. MOS complementado, CMOS. El funcionamiento del APS, al igual que el sensor CCD, se basa en el efecto fotoeléctrico. Su función produce una corriente eléctrica que varía en función de la intensidad de luz recibida. En el CMOS, a diferencia del CCD, se incorpora un amplificador de la señal eléctrica en cada fotocito y es común incluir el conversor digital en el propio chip.